Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Astrid Gabriela Granillo Flores y el día de hoy vamos a estar viendo la primera semana del desarrollo de la materia de embriología. Bueno, y algunos contenidos que abordaremos el día de hoy será la fecundación, la segmentación y la formación del blastocito de manera superficial. Después, de igual manera, lo veremos más profundo. Es importante conocer dos principales gametos, al óvulo y el espermatozoide, y sus partes de ellos. El espermatozoide tiene una cabeza, tiene su núcleo, su cuello, que se puede ver aquí en pequeño, y su colita. Por otro lado tenemos al óvulo, que tiene de igual forma su núcleo, su citoplasma, la zona pelúcida. Es importante identificar estas zonas, la zona pelúcida y la corona radiada, que son como estas celulitas que vemos aquí, ya que estas dos son importantes al momento de la fecundación, que ya veremos más adelante. Y bueno, pues ¿qué es la fecundación? La fecundación ocurre cuando un gameto masculino y un femenino se unen, es decir, un espermatozoide con un óvulo u ovocito. Esto ocurre principalmente en la región ampular de la trompa de Falopio. Y algo muy importante que hay que saber es que solo el 1% de los espermatozoides que son justo depositados en la vagina van a llegar al cuello uterino en un viaje de 30 a 60 minutos aproximadamente. El movimiento de los espermatozoides no va a ser por su colita, por su flagelo que se ve aquí, sino va a ser por las contracciones del cuello uterino, y tampoco no va a ser tan rápido como normalmente se esperaría. Y de igual forma su colita pues no es su principal mecanismo por el cual los espermatozoides llegan al cuello uterino, sino por las contracciones. Y sí se mueve, pero muy poco. La verdad es que no es tanto. Bueno, posteriormente, para que ocurra ya el proceso de fecundación como tal, debe ocurrir dos fenómenos principales. Uno, el de capacitación, y otro, el de reacción acrosómica. Bueno, ¿qué es la capacitación? Es un periodo de acondicionamiento, es decir, como un periodo de preparación para que el espermatozoide se una al ovocito. Sin estos dos fenómenos, el espermatozoide no se va a poder unir al ovocito y por ende pues no se va a llevar a cabo la fecundación. Bueno, entonces en la capacitación lo que va a suceder es que se va a perder una capa de glucoproteínas y otra capa de proteínas plasmáticas seminales. Estas las tenemos en la parte de aquí arriba de la cabecita del espermatozoide. Entonces estas dos se tienen que eliminar para que el espermatozoide se pueda unir al ovocito. ¿Dónde es donde se tiene que unir? Bueno, pues principalmente aquí en la corona radiada. Es el primer paso que debe suceder. Entonces el espermatozoide lo tenemos aquí y pasa a la corona radiada una vez que ya hizo esto de acondicionamiento, es decir, ya no tiene sus glucoproteínas y ya no tiene las enzimas plasmáticas seminales. ¿Ok? Una vez que ya pasó esta parte de la zona pelúcida, ahora va de la corona radiada, perdón, ahora va a llegar a la zona pelúcida, que es esta parte más cafecita. ¿Y ahí qué es lo que se va a necesitar? Pues la reacción acrosómica. ¿Ok? Al momento que el espermatozoide se va a unir con el ovocito, aquí tenemos el ovocito y aquí tenemos el espermatozoide, en su zona pelúcida se van a secretar dos principales enzimas, la tripsina y la acrosina. Tripsina y acrosina. Esto es súper importante recordarlo, ya que es pregunta de examen. Si preguntan qué enzimas se secretan, bueno, el espermatozoide se une, entra en contacto con la zona pelúcida, será la acrosina y la tripsina. Entonces, a ver, para que penetre la corona radiada se necesita el acondicionamiento. Una vez estando aquí, va a pasar a la zona pelúcida, que es cuando ocurre lo de la reacción acrosómica. Una vez entendido esto, vamos a pasar a lo siguiente, la fecundación. Aquí están de manera general, pero muy bien explicadas las fases. Bueno,
Primero, el espermatozoide llega y penetra la corona radial. La corona radial es estas celulitas que se ven aquí moraditas, como pueden ver. Y posteriormente ya en su reacción acrosómica pasa a la parte de la zona pelúcida. Y como pueden ver, se desintegra la membrana acrosómica interna. Es por eso que es importante la reacción acrosómica. Y esto va a ocasionar que cuando esto ocurre, el ovocito va a estar en su segunda división meiótica, así se llama. Segunda división meiótica. Entonces lo que preguntan, ¿qué pasa cuando cuando el espermatozoide ingresa, se desintegra la membrana acrosómica interna? ¿Qué está pasando en el ovocito? Va a ser que va a estar pasando a la segunda división meiótica, va a estar en ese estado. Y bueno, pues la fase 3 va a ser la fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. Como aquí puede ver, pues ya entró. Entonces se va a fusionar. Y una vez fusionado esto, va a empezar a hacer meiosis. Entonces se van a empezar a dividir las células. Ya que están fusionadas, se va a empezar a dividir. Y eso es cuando vamos a tener la segmentación. Esto va a dar lugar a la segmentación. Y bueno, aquí el cigoto, así se le llama, ya que está fusionado, va a alcanzar su periodo bicelular, es decir, bicelular, pues 2 células. Después va a estar en su fase de 4 células, como su nombre lo dice, 4 celulitas. Y posterior a esto va a estar la mórula. A la mórula se le conoce así cuando hay más de 16 blastómeros. Esto aquí se los voy a poner. Más de 16 blastómeros se le considera mórula. ¿Ok? Eso es importante también. Lo preguntan también. Y bueno, pues finalmente llegamos a la parte de la formación del blastocito. ¿Ok? Bueno, anteriormente al blastocito, cuando se empieza a formar, se le va a llamar blastocele. Por eso igual lo podemos encontrar, pero esta es una etapa antes de llamarse blastocito como tal. Y como pueden ver, se va a quedar un espacio que se le va a llamar la cavidad del blastocito. Va a haber más proliferación de las células que ya les mencioné de la mórula. Se van a empezar a proliferar y se van a empezar a dividir. Y se va a dividir una parte que se llama embrioblasto, que son estas azulitas que vemos aquí. Es muy importante esto, ya que posteriormente el embrioblasto va a poder evolucionar y se va a dividir en epiblasto e hipoblasto, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Después, pues aquí las células trofoblásticas se van a empezar a implantar en el estroma uterino. Como tal, si lo quieren ver, estas células trofoblásticas van a decir, ya llegaron al cuello uterino, y van a decir, no, o sea, no nos queremos caer, tenemos que agarrarnos algo. Y entonces se empieza a agarrar justo el epitelio uterino, y una vez que ingresan más, van a llegar hasta el estroma uterino. Como ven, igual el embrioblasto posteriormente se va a ir haciendo hacia adentro. Esto se le va a llamar a una masa celular interna. El embrioblasto va a ser esta masa celular interna, y la masa celular externa se le va a llamar trofoblasto en esta etapa. Ya pueden ver, por eso es que estas son células trofoblásticas, porque están en la capa externa, y embrioblasto van a estar en la capa interna de las células. Normalmente estas se empiezan a implantar en el endometrio del cuello uterino, ya que pues es la capa más externa. Posteriormente seguiremos viendo la segunda semana, la cual va a explicar más a fondo esto, pero estos son los puntos relevantes que tenemos que saber de esta primera semana de desarrollo. Aquí están algunas referencias que utilicé, el Langman y el Moore. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse en Harper Academia, por Instagram, por Facebook o incluso por TikTok. Muchas gracias, espero que estén bien. Hasta luego.